Un hombre rico la echó de su casa por impuntual, pero al seguirla en secreto quedó destrozado al descubrir a dónde iba cada mañana. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué edad tienes? Me encantaría saberlo. La lluvia golpeaba contra los ventanales de la mansión, con esa insistencia molesta que caracteriza a las mañanas de marzo en la ciudad. Eran las 6:45 de la mañana del jueves 12, y Roberto Santillán ya llevaba 20 minutos despierto, mirando el reloj de pared del comedor, con una mezcla de irritación y cansancio. El péndulo marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en el silencio de aquella casa demasiado grande para un solo hombre. La taza de café humeaba sobre la mesa de caoba intacta. Roberto no podía concentrarse en nada. Tenía el ceño fruncido, esas arrugas profundas que se le marcaban entre las cejas cuando algo lo perturbaba. Sus dedos tamborileaban sobre la madera pulida, haciendo ese ruido sordo que delataba su impaciencia. Eran las 7:10. Ella debía haber llegado a las 6:30. Como todos los días desde hacía 3 meses. Roberto se levantó de la silla con un movimiento brusco. El dolor en la rodilla izquierda le recordó que tenía 63 años, no los 40 que su mente todavía creía tener. Caminó hasta la ventana y apartó la cortina de terciopelo verde oscuro. La calle estaba desierta, brillante por la lluvia. Los árboles del jardín se mecían con el viento, sus ramas desnudas arañando el cielo gris. Nada, ni rastro de ella. Apretó la mandíbula, sentía esa presión en el pecho, esa sensación de estar perdiendo el control que tanto detestaba. Él había construido un imperio desde la nada. Había levantado 3 empresas de la bancarrota. Había sobrevivido a la traición de socios, a la muerte de su esposa, a la indiferencia de sus hijos. Y ahora, a sus 63 años, no iba a permitir que una simple empleada doméstica lo hiciera sentir así. Impotente. Ignorado. Pequeño en su propia casa. El reloj marcó las 7. Roberto tomó el teléfono que descansaba sobre la mesa auxiliar. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del aparato. Tenía el número de ella anotado en una libreta vieja, con su letra angular y precisa. Marcó los dígitos con golpes secos en el teclado. 1, 2, 3, 4 tonos. Nadie contestó. Colgó con más fuerza de la necesaria. El ruido del auricular contra la base resonó en el comedor como un disparo. Esta era la 8ª vez, la 8ª maldita vez, en 2 semanas que Elena Mora llegaba tarde. Y Roberto Santillán no era un hombre que perdonara las faltas. No en los negocios, no en la vida, y ciertamente, no en su propia casa. Recordaba perfectamente el día que la había contratado. Había sido un martes, el 18 de diciembre del año anterior. Hacía frío, uno de esos fríos secos que calaban hasta los huesos. Roberto acababa de despedir a la señora Gutiérrez, su empleada de 20 años, porque había descubierto que le robaba pequeñas cosas al principio, una cucharilla de plata, un billete de 20 del cajón de su escritorio, luego cosas más grandes, una botella de whisky importado, un reloj que había pertenecido a su padre. Cuando la confrontó, la mujer lloró. Le suplicó, le dijo que su hijo estaba enfermo, que necesitaba el dinero para medicinas. Roberto la escuchó en silencio, de pie junto a la puerta de entrada, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón gris. Cuando ella terminó de hablar, él simplemente dijo, «Tiene 1 hora para recoger sus cosas». No hubo gritos, no hubo drama, solo la frialdad de una decisión tomada. La señora Gutiérrez se fue llorando, arrastrando una maleta vieja por el camino de grava. Roberto la vio marcharse desde la ventana de su estudio, sin sentir nada en particular. Así eran las cosas. Uno no construía fortunas siendo blando. Uno no sobrevivía siendo sentimental. Necesitaba a alguien nuevo. Alguien que entendiera las reglas. Alguien que no lo traicionara. Elena Mora llegó 3 días después, recomendada por la señora Pacheco, su vecina de la casa de al lado. Era una mujer de aspecto corriente. Ni alta ni baja, ni bonita ni fea. Tenía 42 años, aunque su rostro mostraba más. El cabello castaño oscuro recogido en una cola simple, sin adornos. Los ojos marrones grandes, con esa expresión de cansancio perpetuo que Roberto había visto en tantas mujeres de su edad y condición. Vestía un suéter azul desgastado en los puños, y unos pantalones oscuros que habían conocido tiempos mejores. Roberto la observó durante toda la entrevista con esa mirada penetrante que había perfeccionado en décadas de negocios. Buscaba señales. Nerviosismo excesivo, miradas esquivas, manos temblorosas. Cualquier indicio de que esta mujer pudiera ser un problema.
Se sentó en el borde de la silla del comedor, con las manos entrelazadas sobre el regazo, la espalda recta. Respondió a sus preguntas con voz suave pero firme. Sí, tenía experiencia. Había trabajado en 3 casas antes. Sí, sabía cocinar. Sí, podía limpiar. Sí, conocía su lugar. No vio nada. Solo dijo, «Está bien, señor Santillán. ¿Cuándo puedo empezar?» Elena Mora lo miraba directamente a los ojos cuando hablaba. Sus respuestas eran concisas, no se quejó cuando él le explicó el horario. 6:30 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado. No preguntó por días libres adicionales, no regateó el salario que él ofreció. Empezó el lunes siguiente. Y durante casi 2 meses, fue perfecta. Elena trabajaba en silencio, no hacía preguntas innecesarias, no compartía detalles de su vida personal, no intentaba iniciar conversaciones, hacía su trabajo, y se marchaba a las 3, sin demoras ni excusas. Llegaba puntual, a las 6:30 en punto. Roberto lo sabía porque escuchaba la puerta trasera abrirse, el sonido de sus pasos en la cocina, el agua corriendo mientras preparaba el café. Para cuando él bajaba a las 7, el desayuno estaba listo. Tostadas perfectamente doradas, huevos revueltos con la cantidad exacta de sal, jugo de naranja recién exprimido, la casa olía a limpio, a café recién hecho, a ese orden que tanto necesitaba. Roberto apreciaba eso, la eficiencia, la discreción, la ausencia de drama. Pero entonces, hace 3 meses, un martes por la mañana, el 15 de enero para ser exactos, Elena no llegó a las 6:30. Roberto esperó, mirando el reloj cada 2 minutos. Las 6:40, las 6:45, las 6:50. A las 7:05, escuchó finalmente la puerta trasera. Sus pasos sonaban apresurados, diferentes. Había algo de pánico en ellos. Cuando bajó al comedor a las 7, Elena estaba en la cocina, moviéndose con una rapidez desesperada. Su cabello estaba más desordenado de lo habitual. Tenía manchas oscuras bajo los ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía el café en la cafetera. Roberto se quedó de pie en el umbral, observándola. Ella lo sintió antes de verlo. Se volteó bruscamente, con los ojos muy abiertos. «Señor Santillán, lo siento mucho. Tuve un problema con el autobús. No volverá a pasar. Que no se repita». Su voz sonaba quebrada, como si estuviera conteniendo algo más grande que una simple disculpa. Roberto no dijo nada. Solo asintió lentamente, con esa expresión inescrutable que usaba en las juntas de negocios. «No, señor. No lo hará». Una semana después, llegó tarde otra vez. 15 minutos. Luego 20. Roberto no dijo nada las primeras veces. Tomaba nota mentalmente, pero guardaba silencio. Observaba. Pero sí se repitió. Elena siempre llegaba con el mismo aspecto, despeinada, ojerosa, con esa expresión de alguien que ha estado corriendo, no solo físicamente sino de algo más profundo. Sus disculpas se volvieron más breves. «Lo siento, señor». Y nada más. Roberto sentía crecer la irritación en su pecho como una planta venenosa. Cada minuto de retraso era una falta de respeto. Un insulto silencioso. Un recordatorio de que él no tenía el control que creía tener. En su mundo la gente no llegaba tarde. En su mundo, cuando uno decía 6:30, era 6:30. No 6:40, no 7:10. 6:30 en punto. Las reglas existían por una razón. El orden existía por una razón. Y las personas que no podían seguir reglas simples, no merecían segundas oportunidades. Había construido su imperio sobre esa filosofía. Dureza. Disciplina. Consecuencias claras para las acciones. Y ahora, este jueves 12 de marzo, mirando el reloj que marcaba las 7:05 de la mañana, sin señales de Elena, Roberto Santillán tomó una decisión. Suficiente. Cuando ella llegara, tendría una conversación final. Breve. Directa. Sin drama. Le daría su liquidación y la despediría en el acto. No importaban las excusas, no importaba si lloraba, no importaba nada más que restaurar el orden en su casa. Las 7:10. Las 7:15. Sus pasos, rápidos, torpes, el sonido de algo cayendo al suelo, una palabra ahogada que podría haber sido una maldición. Roberto estaba de pie junto a la ventana del comedor, con los brazos cruzados sobre el pecho, cuando finalmente escuchó la puerta trasera abrirse. Tomó aire profundamente. Sintió cómo sus músculos se tensaban, preparándose para la confrontación. Había despedido a cientos de personas en su vida. Empleados incompetentes, ejecutivos desleales, socios traidores. Esto no debería ser diferente. Caminó hacia la cocina con pasos medidos, deliberados. Cada pisada resonaba en el silencio de la casa.
Elena estaba junto a la cafetera, de espaldas a él. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones pesadas. Había dejado su bolso viejo sobre la mesa, y algo había caído de él. Papeles blancos esparcidos por el suelo. Elena estaba pálida, más pálida de lo que nunca la había visto. Los ojos enrojecidos, no solo de cansancio, sino de algo más. Había llorado. Recientemente. Las lágrimas habían dejado marcas húmedas en sus mejillas. Su labio inferior temblaba ligeramente, como si estuviera tratando con todas sus fuerzas de mantener la compostura. Su voz salió más dura de lo que pretendía, fría, cortante. Ella se volteó de golpe, y Roberto vio su rostro. Señor Santillán, yo... Cada palabra salió como una sentencia. Son las 7:20 de la mañana. Elena cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Resignación, quizás, o derrota. Ya no importan las excusas. Lo sé. Lo siento mucho. Roberto dio un paso hacia adelante. Mantuvo las manos en los bolsillos, la espalda recta, la expresión severa. Esto ha estado ocurriendo durante semanas. Le di oportunidades. Fui paciente. Más paciente de lo que suelo ser. Señor, por favor, si me permite explicar. No. La palabra cayó como un martillo. No quiero explicaciones. Quiero puntualidad. Quiero confiabilidad. Quiero a alguien que haga su trabajo sin convertirlo en un drama constante. Elena apretó los puños a los costados. Roberto vio cómo sus nudillos se ponían blancos por la presión. Excepto llegar a tiempo. Mi trabajo lo hago bien, dijo ella. Y su voz tembló pero no se quebró. Limpio su casa, cocino su comida, lavo su ropa, hago todo lo que me pide. Estoy tratando. No es suficiente. El silencio que siguió fue pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. Elena lo miraba con esos ojos grandes y cansados. Roberto sostuvo su mirada sin pestañear. Había aprendido hacía mucho tiempo que el que desviaba la mirada primero perdía. Elena fue la primera en apartar los ojos. Los bajó hacia el suelo, hacia los papeles esparcidos a sus pies. Algo se movió en su pecho, una punzada pequeña, incómoda. Roberto siguió su mirada. Por primera vez, se fijó en lo que había caído de su bolso. No eran papeles comunes, eran formularios médicos. Alcanzó a leer las letras en la parte superior. Hospital General San Rafael. Había números, fechas, códigos que no entendía. La ignoró. Recoja sus cosas, dijo. Y su voz salió mecánica, desprovista de emoción. Le daré su pago completo del mes más 2 semanas adicionales. Es más de lo que requiere la ley. Elena levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez no las contuvo. Comenzaron a rodar por sus mejillas en silencio. Señor Santillán, por favor, necesito este trabajo. Debió haber pensado en eso antes de llegar tarde constantemente. No lo entiende. Entiendo perfectamente. Entiendo que hay reglas. Entiendo que cuando uno acepta un trabajo, acepta cumplir con ciertos estándares. Mi hijo, no me importa. Se quedó en silencio, mirándolo. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no hacía ningún ruido. Solo lo miraba con una expresión que Roberto no supo interpretar. No era odio, no era súplica. Era algo peor. Era decepción. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, más crueles de lo que pretendía. Vio cómo Elena retrocedía un paso, como si la hubiera abofeteado físicamente. Como si ella hubiera esperado algo más de él. Como si, de alguna manera, hubiera creído que él podría ser diferente. Está bien, dijo finalmente Elena, con una voz tan suave que Roberto apenas la escuchó. Entiendo. Se agachó y comenzó a recoger los papeles del suelo. Sus manos temblaban tanto que algunos se le cayeron 2 veces antes de poder recogerlos. Los metió en su bolso con movimientos torpes apresurados. Roberto se quedó de pie observándola. Algo en su estómago se revolvía, una sensación desagradable que no podía nombrar. Quiso decir algo, pero no sabía qué. Las palabras se le atoraban en la garganta. Elena se enderezó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tomó su bolso. ¿Puedo al menos terminar hoy? Necesito el dinero del día completo. Su voz sonaba tan pequeña, tan derrotada, que Roberto sintió otra punzada en el pecho. Puede quedarse hasta las 3. Le prepararé su pago. Gracias. La Victoria no sabía cómo debería. Roberto salió de la cocina sin decir nada más. Subió las escaleras hacia su estudio, sintiendo el peso de cada escalón bajo sus pies. Cerró la puerta tras de sí, y se sentó en su sillón de cuero, frente al escritorio de roble macizo que había heredado de su padre. Ni siquiera sonó sarcástico. Sonó genuino.
Como si a pesar de todo, ella realmente le agradeciera esas pocas horas más. Había hecho lo correcto, lo había hecho de la manera correcta, sin gritos, sin insultos, solo consecuencias lógicas por acciones repetidas. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Miró por la ventana de su estudio. La lluvia había cesado, dejando el mundo afuera brillante y lavado. Las nubes comenzaban a dispersarse, permitiendo que algunos rayos de sol débil se filtraran entre ellas. Pero su mano temblaba ligeramente mientras firmaba. Tomó la chequera del cajón superior de su escritorio, la abrió, escribió el monto, su letra era precisa, elegante, firme, la letra de un hombre que nunca dudaba. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Roberto intentó trabajar, revisó correos electrónicos, hizo llamadas telefónicas, firmó documentos, pero su mente seguía volviendo a la cocina, a Elena, a sus lágrimas silenciosas, a esos papeles del hospital, a las palabras que ella había comenzado a decir. Mi hijo. Sacudió la cabeza. No era su problema, no era su responsabilidad, él pagaba un salario justo por un trabajo. Eso era todo lo que debía, no debía explicaciones, no debía comprensión, ciertamente no debía involucrarse en los dramas personales de sus empleados. Así había sido siempre, y así debía ser. Adelante. A las 3 en punto, escuchó los pasos de Elena subiendo las escaleras, un golpe suave en la puerta de su estudio. Ella entró con la cabeza baja. Ya no lloraba, pero sus ojos seguían enrojecidos e hinchados. Había algo diferente en su postura. Estaba más encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Está bien. Gracias. Ya terminé, señor Santillán. La casa está limpia. Dejé comida preparada en el refrigerador para los próximos 2 días. Las sábanas están cambiadas. El baño principal está... Roberto tomó el sobre que había preparado. Se lo extendió sin levantarse de su silla. Elena se acercó lentamente. Tomó el sobre con ambas manos, como si fuera algo frágil. Gracias, murmuró. Se quedó ahí de pie como si esperara algo más. Roberto la miró, incómodo. ¿Algo más? Elena abrió la boca, la cerró, negó con la cabeza. No, nada más. Y entonces se detuvo. Se dio vuelta para marcharse. Llegó hasta la puerta. Puso la mano en el pomo. Señor Santillán. Su voz era apenas un susurro. Roberto levantó la vista de los papeles que fingía estar leyendo. ¿Sí? Elena no se volteó. Habló mirando la puerta, con la espalda hacia él. Espero que nunca tenga que entender por qué llegaba tarde. Espero que nunca tenga que elegir entre su trabajo y la vida de alguien a quien ama. Espero que nunca tenga que sentarse junto a una cama de hospital mientras el mundo afuera continúa sin esperarlo. Hizo una pausa. Su mano temblaba sobre el pomo de la puerta. Porque si algún día le pasa, recordará este momento, y se preguntará si valió la pena, si sus reglas valían más que la humanidad. Y se fue. Roberto se quedó sentado en su sillón, con los papeles olvidados en sus manos, mirando la puerta cerrada. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza como campanas. La vida de alguien a quien ama. Una cama de hospital. Los papeles, los formularios médicos, el Hospital General San Rafael. Mi hijo, algo se rompió dentro de su pecho. Una grieta pequeña pero profunda, en el muro que había construido alrededor de su corazón durante décadas. Se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana. Vio a Elena salir por el portón principal, arrastrando su bolso viejo, con los hombros caídos, caminando lentamente bajo el sol débil de la tarde. Y por primera vez en muchos años, Roberto Santillán dudó. ¿Había hecho lo correcto? Se sentó en la mesa del comedor, con la taza de café entre las manos. La luz de la luna entraba por las ventanas, bañando todo en tonos plateados y sombras profundas. La pregunta lo atormentó durante toda la noche. Se quedó despierto, mirando el techo de su habitación, escuchando el silencio de la casa. Un silencio diferente. Más pesado, más vacío. A las 3 de la madrugada, bajó a la cocina. Preparó café. Aunque sus manos no eran tan hábiles como las de Elena, la casa estaba inmaculada, como siempre ella la dejaba. Pero había algo que faltaba, algo intangible, una presencia, quizás, o simplemente la certeza de que alguien más habitaba estos espacios además de él. Pensó en su esposa Mariana. Había muerto hacía 7 años, de cáncer. Los últimos meses habían sido terribles. El hospital, los tratamientos, las noches en vela junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras ella dormía, inquieta y con dolor. Roberto había faltado a reuniones importantes. Había cancelado viajes de negocios, había llegado tarde a juntas cruciales, y nadie le había recriminado,
Nadie le había despedido. Porque entendían, porque había cosas más importantes que la puntualidad. Cerró los ojos con fuerza. Mi hijo. Elena tenía un hijo. En el Hospital General San Rafael. Y ella había estado llegando tarde porque estaba en el hospital. Todas esas mañanas, todas esas veces que llegaba con los ojos rojos, despeinada, temblando, no era por irresponsabilidad, no era por descuido, no era porque no le importara su trabajo. Era porque había estado eligiendo. Y había elegido a su hijo. Como cualquier madre lo haría. Como Mariana habría hecho por sus hijos, sin dudarlo un segundo. Roberto dejó la taza sobre la mesa con un golpe que resonó en el silencio. Se cubrió el rostro con las manos. Sintió algo húmedo en sus mejillas, y se dio cuenta, con sorpresa, que estaba llorando. Hacía años que no lloraba. No había llorado en el funeral de Mariana. No había llorado cuando sus hijos dejaron de visitarlo. No había llorado cuando su socio de 30 años lo traicionó. Pero ahora lloraba. Por una mujer a la que apenas conocía. Por un hijo al que nunca había visto. Por una injusticia que él mismo había cometido. Cuando el sol comenzó a salir, Roberto ya había tomado una decisión. Tenía que saber. Necesitaba saber qué le había hecho. Necesitaba ver con sus propios ojos el precio de su frialdad. A las 6 de la mañana, se vistió con ropa casual. Pantalones oscuros. Una camisa simple. Una chaqueta ligera. Nada que llamara la atención. Tomó las llaves de su automóvil y salió de la casa. Sabía dónde vivía Elena. Estaba en la hoja de su contrato, un barrio en el otro extremo de la ciudad. Uno de esos barrios viejos, con casas pequeñas apretadas unas contra otras, donde las calles eran estrechas y los niños jugaban en las aceras. Condujo durante 40 minutos, atravesando la ciudad que despertaba. Las primeras luces del día pintaban el cielo de tonos naranjas y rosas. El tráfico comenzaba a acumularse. Autobuses repletos. Trabajadores caminando apresurados hacia las paradas. Encontró la dirección. Una casa pequeña de un solo piso, con la pintura descascarada, y un pequeño jardín delantero lleno de maleza. La puerta principal era de madera vieja, con la pintura azul descolorida por el sol y la lluvia. Roberto estacionó su automóvil 2 casas más abajo, apagó el motor, y esperó. No tenía que esperar mucho. Y comenzó a caminar. A las 6:30 en punto, la puerta se abrió. Elena salió, vistiendo el mismo suéter azul desgastado. Llevaba su bolso viejo colgando del hombro. Cerró la puerta con cuidado, girando la llave 2 veces. Roberto esperó unos segundos antes de bajar de su automóvil. La siguió a distancia prudente, manteniéndose en las sombras, usando los automóviles estacionados como cobertura. Elena caminaba rápido, con la cabeza baja, las manos metidas en los bolsillos de su suéter. No miraba a los lados, parecía estar en piloto automático, sus pies conociendo el camino de memoria. Llegó a una parada de autobús. Había otras 6 personas esperando. Trabajadores como ella. Mujeres con uniformes de limpieza. Hombres con overoles de construcción. Un estudiante con una mochila pesada. No fue hacia el centro de la ciudad. No fue hacia su barrio. Fue en dirección contraria. El autobús llegó 10 minutos después. Viejo, ruidoso, expulsando nubes de humo negro. Elena subió junto con los demás. Roberto corrió hacia su automóvil y comenzó a seguir el autobús. Hacia el hospital. Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El Hospital General San Rafael era un edificio gris, de 5 pisos, en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Las paredes exteriores estaban manchadas por la contaminación. Las ventanas, muchas de ellas, tenían vidrios rotos reparados con cinta adhesiva. El estacionamiento estaba lleno de baches y grietas. El autobús se detuvo en la parada frente al hospital. Elena bajó junto con otras 3 personas. No perdió tiempo. Cruzó la calle casi corriendo, esquivando el tráfico matutino. Roberto estacionó su automóvil y la siguió. El vestíbulo del hospital era un caos de personas, a familias, esperando, enfermos en sillas de ruedas, enfermeras caminando apresuradas. El olor a desinfectante era abrumador, mezclado con algo más: enfermedad, desesperación, miedo. Roberto vio a Elena dirigirse hacia los elevadores. Subió en uno justo antes de que las puertas se cerraran. Él esperó el siguiente elevador, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Vio a Elena al final del pasillo, hablando con una enfermera. La enfermera asentía, señalando hacia una puerta. Elena le dio las gracias y caminó hacia esa habitación. Subió al 3er piso. Las puertas se abrieron a un pasillo largo y estrecho,
con paredes de un verde institucional que había sido blanco hacía décadas. El suelo de linóleo estaba desgastado, con manchas oscuras que ni toda la limpieza del mundo podría quitar. Roberto se quedó al final del pasillo, sin saber qué hacer. No podía simplemente entrar tras ella. No podía. La puerta hacia donde Elena había entrado estaba ligeramente abierta. Roberto se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Pero tenía que saber. Caminó lentamente por el pasillo, pasando junto a habitaciones abiertas. Vio cosas que preferiría no haber visto. Ancianos solos en camas, mirando el techo con ojos vacíos. Niños con tubos y cables conectados a sus pequeños cuerpos. Familias, llorando junto a seres queridos. Y vio. Se asomó apenas. Era una habitación pequeña, con 2 camas. Solo una estaba ocupada. En ella yacía un niño. No podía tener más de 10 años. Tal vez 11. Era difícil saberlo porque estaba muy delgado, demacrado. Su piel tenía un tono pálido, casi grisáceo, no tenía cabello. Los efectos de la quimioterapia eran evidentes. Había tubos conectados a sus brazos. Máquinas pitaban suavemente junto a su cama. Una bolsa de suero colgaba de un soporte metálico. Elena estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano del niño. Su otra mano acariciaba suavemente su rostro. Estaba hablándole en voz baja, demasiado baja para que Roberto pudiera escuchar las palabras. Pero podía ver su expresión. Amor, puro y absoluto. El tipo de amor que no necesita palabras. El tipo de amor que haría cualquier cosa. Soportaría cualquier cosa. Sacrificaría cualquier cosa. El niño abrió los ojos. Eran del mismo color marrón que los de su madre. Grandes, cansados. Pero cuando vio a Elena, sonrió. Una sonrisa pequeña, débil, pero genuina. Mami dijo, y su voz era apenas un hilo. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Elena se inclinó y besó su frente. Sus hombros temblaban. Estaba llorando otra vez, tratando de no hacer ruido. Tratando de ser fuerte por su hijo. Roberto retrocedió de la puerta. Se apoyó contra la pared del pasillo. Sentía como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Cada mañana. Todas esas mañanas. Elena venía aquí primero. Antes de ir a trabajar. Antes de limpiar su casa. Antes de cocinar su comida. Venía a ver a su hijo enfermo. A darle los buenos días. A asegurarse de que no estuviera solo cuando despertara. Y luego corría. Tomaba el autobús. Llegaba tarde a su trabajo. Con los ojos rojos. Con el corazón roto. Pero seguía trabajando. Seguía limpiando. Seguía sonriendo cuando era necesario. Seguía fingiendo que todo estaba bien. Porque necesitaba el dinero. Para las medicinas. Para mantener vivo a su hijo. Para los tratamientos. Y él la había despedido. Por llegar tarde. Roberto se deslizó por la pared, hasta quedar sentado en el suelo del pasillo. No le importó que su pantalón caro se ensuciara con el suelo sucio. No le importó que las personas pasaran junto a él, mirándolo extrañadas. Solo se quedó ahí, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso aplastante de lo que había hecho. Había destruido a esta mujer. Había tomado lo único que tenía, su trabajo, su medio de sobrevivir, de salvar a su hijo, y se lo había arrebatado. Por 15 minutos. Por 20 minutos. Por una regla estúpida sobre la puntualidad. Cuando finalmente levantó la vista, vio a Elena saliendo de la habitación. Todavía tenía lágrimas en las mejillas, pero se las estaba limpiando rápidamente con el dorso de la mano. Estaba apurada. Tenía que irse. Tenía que tomar el autobús. Tenía que llegar. No supo cuánto tiempo estuvo ahí sentado. Pudo haber sido 10 minutos. Pudo haber sido 1 hora. El tiempo perdió significado. Ah, no. Ya no tenía que llegar a ningún lado. Ya no tenía trabajo al cual llegar tarde. Se levantó lentamente. Sus rodillas protestaron. Todo su cuerpo se sentía pesado, viejo. Se acercó a la puerta de la habitación. Roberto la vio alejarse. Vio cómo sus hombros temblaban. Cómo caminaba rápido, casi corriendo. Cómo desaparecía en el elevador. Elena pasó junto a él sin verlo. Estaba tan concentrada en limpiarse las lágrimas, en recomponerse, que no notó al hombre sentado en el suelo del pasillo. Roberto sintió como si un puño invisible le apretara la garganta. Había un cuadro junto a su cama. Un dibujo infantil. Una casa pequeña. Un sol amarillo. 2 figuras de palitos. Una grande y una pequeña. Mamá e hijo, sonriendo. El niño estaba despierto, mirando hacia la ventana. La luz de la mañana entraba débilmente a través de las cortinas baratas. Su perfil era tan delgado, tan frágil, que parecía que podría romperse con solo un soplo de viento. Se alejó de la puerta. Caminó por el pasillo,
Bajó las escaleras en lugar de tomar el elevador. Necesitaba el tiempo. Necesitaba pensar. Cuando llegó a su automóvil, se sentó tras el volante sin arrancar el motor. Miró el hospital a través del parabrisas. Tenía dos opciones. Podía irse a casa, olvidar lo que había visto, seguir con su vida, contratar a otra persona, alguien que fuera puntual, alguien que no trajera drama a su casa. O podía intentar arreglar lo que había roto. La segunda opción era complicada. Requería que hiciera algo que no había hecho en décadas. Admitir que estaba equivocado. Disculparse. Ser vulnerable. Roberto Santillán, el hombre que había construido un imperio, el hombre que nunca se disculpaba, el hombre que siempre tenía razón, tendría que tragarse su orgullo. Miró sus manos sobre el volante, viejas, con manchas de edad, venas prominentes, las manos de un hombre que había trabajado duro toda su vida. Las manos de un hombre que había olvidado lo que significaba ser humano. Arrancó el motor. 2 horas después, ella llegó. Caminando lentamente, arrastrando los pies, con los hombros caídos. Ya no tenía prisa. Ya no tenía un trabajo al cual llegar tarde. Condujo hacia el barrio de Elena. Se estacionó frente a su casa pequeña y esperó. Roberto salió de su automóvil. «Señor Santillán», dijo, y su voz sonaba tan cansada que era doloroso escucharla. «Si viene por algo que olvidé en su casa puedo». Elena lo vio y se detuvo en seco. Su rostro cambió, miedo, confusión, y luego, algo peor, resignación. «Vine por usted». Elena parpadeó. «¿Perdón?». Roberto se acercó lentamente. Mantuvo las manos en los bolsillos. De repente se sintió increíblemente torpe, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. «La seguí esta mañana». Los ojos de Elena se abrieron enormemente. El color drenó del rostro de Elena. Se tambaleó ligeramente. Roberto dio un paso hacia adelante, instintivamente, pero ella levantó una mano para detenerlo. «¿Me siguió?». «Sí, hasta el hospital». «No tenía derecho», comenzó a decir. Pero su voz se quebró. «Lo sé. No tenía derecho a hacer eso. No tenía derecho a invadir su privacidad de esa manera». Roberto tomó aire profundamente. ¿Entender qué? Pero necesitaba saber. Necesitaba entender. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Elena otra vez. ¿Por qué llegaba tarde? Ahora lo sabe. ¿Y qué diferencia hace? Su voz era amarga, rota. No pudo terminar. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas esta vez. Eran sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Llantos de agotamiento, de desesperación, de miedo. Ya me despidió. Ya decidió que mis 15 minutos importaban más que... Roberto no sabía qué hacer. Nunca había sido bueno con las emociones, con el contacto humano, con la consolación. Elena se tensó, trató de alejarse, pero él mantuvo el abrazo, suave pero firme. Dio un paso hacia adelante, y luego otro. Y entonces por primera vez en 7 años desde que abrazó a Mariana en su lecho de muerte, Roberto Santillán abrazó a alguien. Pero algo en él se rompió al verla así. Y entonces él también comenzó a llorar. «Lo siento», dijo, y su voz se quebró. «Lo siento tanto». 2 personas, casi extraños, de pie en una calle polvorienta de un barrio pobre, abrazados y llorando bajo el sol de media mañana. Los vecinos miraban desde sus ventanas. Los niños que jugaban en la calle se detuvieron para observar, pero a ninguno de los dos les importó. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados. Elena lo miraba con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza. «No entiendo», dijo ella. «¿Por qué está aquí?». Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Un gesto muy poco elegante para un hombre de su posición. Pero ya nada de eso importaba. «Estoy aquí porque cometí un error terrible. Estoy aquí porque fui cruel. Estoy aquí porque dejé que mis reglas absurdas fueran más importantes que una vida humana». Hizo una pausa. Respiró profundamente. Elena cerró los ojos con fuerza. Una nueva ola de lágrimas corrió por sus mejillas. «Estoy aquí porque vi a su hijo. Se llama Daniel», susurró. «Tiene 11 años. Tiene leucemia, linfoblástica aguda. Y usted ha estado yendo al hospital todas las mañanas. 8 meses. Lo diagnosticaron en julio del año pasado». «¿Cuánto tiempo lleva enfermo?». «Sí. Los médicos me dijeron que los niños con leucemia necesitan ver a sus padres, necesitan saber que no están solos, que alguien los ama, que alguien está luchando con ellos». Elena abrió los ojos y lo miró directamente. Su voz se volvió más fuerte, más firme.
Así que todas las mañanas antes de ir a trabajar, iba al hospital. Le daba los buenos días. Me sentaba con él durante media hora. Le leía. Le contaba chistes. Le prometía que todo iba a estar bien. Y luego corría para llegar a mi casa. Y siempre llegaba tarde. Porque el autobús se retrasa. Porque el tráfico es terrible. Porque a veces Daniel tiene una mala noche y necesito quedarme más tiempo con él. Elena se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Traté de explicarle. Esa primera vez que llegué tarde, traté de decirle. Pero usted no quería escuchar. Así que dejé de intentarlo. Roberto sintió otra puñalada de culpa en el pecho. Lo siento, repitió. Debí haber escuchado. Debí haber preguntado. Debí haber sido. La palabra cayó entre ellos como una piedra. ¿Humano? Roberto asintió lentamente. Sí, debí haber sido humano. ¿Qué quiere de mí, señor Santillán?, preguntó finalmente Elena. Su voz era cansada, derrotada. Se quedaron en silencio por un momento. Un automóvil pasó por la calle, levantando polvo. Un perro ladró en algún lugar cercano. La vida continuaba a su alrededor, indiferente a su pequeño drama. Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó el sobre que había preparado esa mañana antes de salir de casa. El sobre con su liquidación. Elena lo miró. Su expresión se endureció. Ya me dio mi dinero. No necesito su caridad. Roberto extendió el sobre hacia ella. Esto no es su liquidación. Entonces, ¿qué es? Ábralo. Era un cheque, por una cantidad significativamente mayor de lo que él le había dado el día anterior. Elena lo tomó con desconfianza. Abrió el sobre. Sacó el papel de adentro. Es un adelanto, de 3 meses. No entiendo, dijo ella, mirando el cheque y luego a él. ¿Qué es esto? ¿Un adelanto? Pero si ya no trabajo para usted. Roberto respiró profundamente. Esto era difícil, más difícil de lo que había imaginado. Eso es lo que quiero discutir con usted. Quiero que regrese a trabajar para mí, con un nuevo horario, uno que funcione para usted y para Daniel. Elena lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. No puede estar hablando en serio. Lo estoy, completamente en serio. Pero usted me despidió. Dijo que no importaban las excusas. Dijo que... Roberto dio un paso hacia adelante. Dije muchas cosas terribles. Hice algo imperdonable. Y ahora estoy tratando de arreglarlo. Elena, no puedo devolver el tiempo. No puedo deshacer lo que dije. Pero puedo intentar hacer las cosas mejor de ahora en adelante. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero cargada de tanto peso. Roberto pensó en todas las respuestas que podría dar. Porque era lo correcto. Porque quería redimirse. Porque necesitaba hacerlo. Pero al final, dijo la verdad más simple y más profunda. Porque vi a su hijo, y recordé cómo fue cuando perdí a mi esposa. Recordé esas mañanas en el hospital, sosteniéndole la mano, sabiendo que el tiempo se agotaba. Recordé cómo cada segundo importaba. Su voz se quebró. Y me di cuenta de que le quité esos segundos a usted. Hice que se preocupara por llegar a tiempo a mi casa, cuando debería haber podido quedarse unos minutos más con Daniel. La hice elegir entre su trabajo y su hijo. Y ninguna madre debería tener que hacer esa elección. Elena estaba llorando otra vez. Pero había algo diferente en sus lágrimas ahora. No era desesperación, era... alivio, quizás. O esperanza. No tengo que aceptar esto, dijo, sosteniendo el cheque con manos temblorosas. No tengo que perdonarlo. Lo sé. Fue cruel conmigo. Me hirió. Me hizo sentir pequeña e insignificante. Lo sé. Me quitó mi dignidad. Lo sé. Y no espero que me perdone. No espero que sea fácil. Solo le pido la oportunidad de intentar hacer las cosas mejor. Elena miró el cheque. Luego miró su casa pequeña. Luego lo miró a él. ¿Qué tipo de nuevo horario? Roberto sintió una chispa de esperanza en su pecho. Eso no es un horario. Eso es caos. El que usted necesite. Si necesita llegar a las 8 en lugar de las 6:30, está bien. Si necesita salir más temprano para volver al hospital en la tarde, está bien. Si Daniel tiene una cita médica y necesita faltar, está bien. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Roberto esperó, sin presionarla. Su corazón latía fuerte en su pecho. Tal vez. Pero es un caos humano. Un caos que reconoce que usted es una persona, con una vida complicada, y responsabilidades más importantes que mi casa. ¿Y si Daniel empeora? Preguntó finalmente Elena. Su voz era apenas un susurro. ¿Y si necesito estar con él tiempo completo? Yo lo estoy ofreciendo. No puede estar ofreciendo eso. Nadie ofrece eso. Entonces, esté con él.
Su trabajo estará esperándola cuando pueda regresar. Elena lo miró a los ojos, buscando algo, sinceridad, honestidad, una trampa escondida. Roberto sostuvo su mirada sin pestañear, dejó que viera todo, la culpa, el remordimiento, la determinación de hacer esto bien. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó Elena. Me lastimó una vez. ¿Qué me garantiza que no lo hará otra vez? Nada. La honestidad de la respuesta pareció sorprenderla. No puedo garantizarle nada, continuó Roberto. Soy un hombre viejo, terco, acostumbrado a hacer las cosas a mi manera. Probablemente cometeré más errores. Probablemente la decepcione nuevamente. Hizo una pausa. Pero también le prometo que trataré, que escucharé, que recordaré que usted no es solo una empleada. Es una madre, una persona, alguien con sus propias luchas y dolor. Y le prometo que cuando Daniel se mejore, y se va a mejorar Elena, tiene que creer eso. Cuando se mejore, y usted ya no necesite ir al hospital todas las mañanas, seguiré tratándola con la misma humanidad, porque eso es lo que merece, lo que siempre mereció. Elena se cubrió el rostro con una mano. Los sollozos sacudieron sus hombros. El cheque temblaba en su otra mano. No sé qué decir, murmuró entre lágrimas. Diga que sí. Por favor. La súplica en su voz era genuina, desesperada incluso. Elena bajó la mano. Sus ojos estaban rojos pero claros. Determinados. Tengo condiciones. Las que sean. Quiero visitarlo a Daniel durante mi almuerzo si es posible. El hospital está lejos, pero puedo tomar un taxi. Tome mi automóvil. Lo dejaré a su disposición. No puedo conducir su automóvil. Entonces contrataré un chofer, o yo mismo la llevaré. Elena parpadeó. ¿Usted me llevaría? Eso no tiene sentido. Usted es, si eso es lo que necesita, sí. Un viejo tonto que está tratando de hacer algo bueno por primera vez en décadas. Está loco. A pesar de las lágrimas, Elena soltó una risa pequeña. Temblorosa, pero genuina. Probablemente. ¿Qué más? ¿Qué otras condiciones? Elena pensó por un momento. Si alguna vez vuelvo a llegar tarde, quiero que me pregunte por qué. Que me dé la oportunidad de explicar. No estoy pidiendo excusas infinitas, solo humanidad, conversación. Y quiero poder hablar de Daniel. No todo el tiempo, pero si tengo un mal día porque él tuvo una mala noche, quiero poder decirlo. Quiero que se sepa que existe, que es real. Lo prometo. Roberto sintió un nudo en la garganta. Por supuesto, siempre. Elena miró el cheque otra vez. Luego su casa. Luego a él. Está bien, dijo finalmente. Volveré a trabajar para usted. Roberto sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Gracias, dijo, y su voz salió quebrada de emoción. Pero si vuelve a tratarme como lo hizo, comenzó Elena, y su voz se volvió firme. Si vuelve a hacerme sentir pequeña, me iré. Y esta vez, no habrá una segunda oportunidad. Se quedaron de pie frente a frente, dos personas que habían estado en extremos opuestos de una terrible injusticia, y que ahora intentaban encontrar un camino hacia algo mejor. Entendido, completamente entendido. ¿Cuándo quiere que empiece?, preguntó Elena. Mañana está bien. Si puedo llegar a las 8. Cuando esté lista. Mañana. La próxima semana. El próximo mes. No hay prisa. Elena asintió. Se dio vuelta para entrar a su casa, pero se detuvo. A las 8 está perfecto. Señor Santillán. Sí. Gracias. Por verme. Por ver a Daniel. Por intentar. Es lo menos que puedo hacer. Oeste de una pesadilla. Elena entró a su casa. La puerta se cerró suavemente tras ella, y Roberto se quedó de pie en la calle, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Condujo de regreso a su casa en silencio, con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la tarde limpiara sus pensamientos. Por primera vez en años, no encendió la radio. No hizo llamadas telefónicas. Solo condujo pensando. Pensando en cómo una vida podía cambiar en un instante. Pensando en Daniel, en esa carita pálida, esos ojos cansados, esa sonrisa débil cuando vio a su madre. Pensando en cómo las reglas que parecían tan importantes, podían ser tan insignificantes. Cuando llegó a casa, la encontró vacía y silenciosa como siempre. Pero por primera vez, en lugar de sentirse cómodo en ese silencio, lo sintió pesado, opresivo. Subió a su estudio y se sentó frente a su escritorio. Abrió su laptop y comenzó a investigar. Leucemia linfoblástica aguda. Tasas de supervivencia. Tratamientos. Costos. Los números eran aterradores. ¿Cómo había estado Elena pagando todo esto? Los tratamientos eran caros,
increíblemente caros. Incluso con el seguro médico público, había gastos que no se cubrían, medicinas específicas, estudios adicionales, cuidados especializados. Con su salario de empleada doméstica, apenas debía alcanzarle para la comida. Y Roberto le pagaba bien, mejor que la mayoría, pero aún así, hizo algunos cálculos mentales. Luego algunos más en su calculadora. Al día siguiente, viernes 13 de marzo, a las 7:55 de la mañana, escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose. Y tomó una decisión. Roberto ya estaba en la cocina preparando café. Había bajado temprano, incapaz de dormir, ansioso de una manera que no había sentido en años. Elena entró con cautela, como si esperara una trampa. Sus ojos lo encontraron inmediatamente, buscando señales de engaño o arrepentimiento. «Buenos días, señor Santillán», dijo suavemente. «Buenos días, Elena. ¿Cómo está Daniel?». La pregunta pareció sorprenderla. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Tuvo una buena noche. Los doctores dijeron que su conteo de glóbulos blancos está mejorando un poco. Eso es maravilloso. Roberto le sirvió una taza de café y se la extendió. «Siéntese. Necesitamos hablar antes de que comience». El miedo cruzó el rostro de Elena. ¿Ya cambió de opinión? No. Al contrario. Quiero darle algo. Roberto sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Era más grueso que el anterior. Se lo extendió a través de la mesa. Un contrato, nuevo, con los términos que habían discutido. Horario flexible, permiso para emergencias médicas, y un salario significativamente más alto que antes. Elena lo tomó con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había varios papeles. Roberto señaló otro papel en el sobre. «Esto es demasiado», dijo Elena, mirando las cifras. «Esto es 3 veces lo que me pagaba antes. Es lo que merece. Y hay algo más. Es información de contacto de un amigo mío, el doctor Morales. Es oncólogo pediatra en el Hospital Privado San José. Es el mejor en su campo». Elena lo miraba sin entender. «Ya hablé con él. Está dispuesto a ver a Daniel, a revisar su caso, a ofrecer una segunda opinión sobre su tratamiento. No puedo pagar un hospital privado. Los tratamientos que Daniel necesita, yo los pagaré». Las palabras cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un lago tranquilo. «¿Qué?». Elena se quedó completamente inmóvil. «He estado investigando. Los costos son considerables. Entre los tratamientos, las medicinas, los estudios, probablemente está gastando todo lo que gana. Y probablemente está endeudándose también. Quiero cubrir todos los gastos médicos de Daniel. Completamente. Todo lo que necesite». Elena no respondió. Pero la forma en que apartó la mirada fue respuesta suficiente. «No puede, puedo. Y lo haré». «¿Por qué?». Elena levantó la vista, y había lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué haría esto? No me conoce, no conoce a Daniel, somos nadie para usted». Roberto se sentó frente a ella. Por primera vez, permitió que viera toda la verdad en sus ojos. «Porque tengo el dinero, porque puedo hacer una diferencia, porque he pasado décadas acumulando riqueza, y nunca la he usado para algo que realmente importe». Hizo una pausa. «Y porque hace 2 días, cometí una de las peores acciones de mi vida. Lastimé a alguien que no lo merecía. Y aunque nunca podré deshacer eso completamente, puedo intentar hacer algo que valga la pena». No puede comprar el perdón. «No estoy tratando de comprarlo. Estoy tratando de ayudar a un niño que está sufriendo. Un niño cuya madre es una de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido». Elena se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Roberto esperó. No intentó consolarla, solo esperó, dándole el espacio que necesitaba para procesar. Cuando finalmente Elena bajó las manos, sus ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en ellos, algo como esperanza, como si por primera vez en 8 meses, se permitiera creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían estar bien. «No sé cómo agradecerle», susurró. «No tiene que hacerlo. Solo, deje que ayude. Por favor». Elena miró los papeles en sus manos, el contrato, la información del doctor, la promesa de un futuro que había parecido imposible solo días antes. «¿Qué quiere decir?». «Mi mamá siempre me decía que no hay mal que por bien no venga», dijo suavemente. «Nunca entendí realmente qué significaba eso hasta ahora». Su voz se quebró. «Usted me despidió. Fue uno de los peores días de mi vida. Pensé que había perdido todo. Pensé que no tendría cómo pagar las medicinas de Daniel. Pensé que iba a perderlo. Pero luego vino a buscarme. Me siguió, dio a Daniel. Y ahora
Ahora está ofreciendo algo que ni en mis sueños más locos imaginé. Elena lo miró directamente a los ojos. Así que tal vez tenía que pasar, tal vez tenía que sentir ese dolor, esa desesperación, para llegar a este momento, para que usted viera, para que ambos cambiáramos. Usted es una mujer sabia, Elena. Roberto sintió como si algo se expandiera en su pecho, algo cálido y doloroso a la vez. No, solo soy una madre que está aprendiendo que a veces los milagros vienen disfrazados de tragedias. Se quedaron sentados en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cuándo puedo llevar a Daniel con el doctor Morales?, preguntó finalmente Elena. Cuando quiera, llamaré hoy y programaré una cita lo antes posible. Gracias. Gracias, señor Santillán. Roberto. Elena parpadeó. No sé si puedo... ¿Perdón? Lámeme, Roberto. Por favor. Señor Santillán suena demasiado formal, distante. Inténtelo, por favor. Elena dudó, luego asintió lentamente. Gracias, Roberto. Roberto sonrió, una sonrisa pequeña, pero la primera genuina en mucho tiempo. Los días que siguieron fueron diferentes. Elena llegaba a las 8, a veces a las 8:10, a veces a las 7:30, si Daniel había tenido una buena noche. Roberto nunca preguntó, nunca se quejó, solo le preguntaba cómo estaba el niño. El nombre sonó extraño en sus labios. Pero bien, correcto. Una semana después, el lunes 19 de marzo, Roberto acompañó a Elena al Hospital Privado San José, para la cita con el doctor Morales. Roberto escuchaba, realmente escuchaba, y por primera vez en años, su casa dejó de sentirse como un mausoleo. Se sentía viva. Y Elena respondía, a veces solo con unas pocas palabras, a veces con historias más largas, pequeñas anécdotas sobre Daniel, cosas que había dicho, bromas que había hecho, progresos pequeños en su recuperación. El hospital era completamente diferente al Hospital General San Rafael, limpio, brillante, con plantas reales en lugar de plásticas. El olor a desinfectante estaba presente, pero era más sutil, mezclado con aire fresco, y ese aroma artificial a lavanda que bombeaban a través del sistema de ventilación. Daniel fue trasladado en una ambulancia privada. Cuando Roberto lo vio, su corazón se apretó, era aún más pequeño de lo que recordaba, más frágil, pero sus ojos tenían esa chispa de vida que ninguna enfermedad había podido extinguir. ¿Usted es el señor de quien mamá habla?, preguntó Daniel con voz débil, mientras una enfermera lo acomodaba en una silla de ruedas. Roberto se arrodilló junto a la silla, sin importarle el dolor en sus rodillas. Mamá dice que usted va a ayudarme a ponerme mejor. Sí, soy yo. Me llamo Roberto. Mucho gusto, Daniel. Voy a intentarlo. Los mejores doctores van a cuidarte. Gracias, señor Roberto. Daniel sonrió. Era una sonrisa sin dientes delanteros. Los había perdido por la quimioterapia. Solo Roberto. Elena estaba de pie detrás de la silla, con una mano sobre el hombro de su hijo. Cuando miró a Roberto, había lágrimas en sus ojos otra vez, pero eran lágrimas de gratitud, de esperanza. Gracias, Roberto. La consulta duró 2 horas. El doctor Morales era un hombre de unos 50 años, con cabello gris, y una manera tranquila de hablar que inmediatamente inspiraba confianza. Revisó todos los expedientes de Daniel. Hizo preguntas. Examinó al niño con cuidado y delicadeza. El tratamiento que Daniel ha estado recibiendo es adecuado, comenzó. Los doctores del Hospital General han hecho un buen trabajo con los recursos que tienen. Cuando terminó, se sentó frente a Elena y Roberto con expresión seria. ¿Pero?, preguntó Elena, aferrándose a la mano de su hijo. Pero hay tratamientos más nuevos, más agresivos, con mejores tasas de éxito. Medicinas que no están disponibles en el sector público porque son muy caras. El doctor Morales miró a Roberto. Con su permiso, me gustaría admitir a Daniel aquí. Comenzar un nuevo protocolo de tratamiento. Va a ser difícil. Va a ser largo. Pero creo que tenemos una muy buena oportunidad de llevarlo a remisión completa. Elena comenzó a llorar. Roberto le apretó el hombro suavemente. Haga lo que sea necesario, dijo Roberto, sin importar el costo. Entendido. Comenzaremos mañana. Los tratamientos de Daniel iban a costar una fortuna, una pequeña fortuna, pero una fortuna al fin. Esa noche, Roberto se quedó despierto por horas en su estudio. Hizo cálculos, revisó sus cuentas bancarias, habló con su contador, reorganizó inversiones. Y no le importó ni un poco. Pensó en todos los años que había pasado acumulando dinero, comprando empresas, vendiendo acciones, invirtiendo en propiedades. ¿Todo para qué? Para tener números más grandes en una cuenta bancaria,
para comprar casas que nunca visitaba, para acumular riqueza que no tenía intención de usar. ¿Qué sentido tenía todo eso si no podía usarlo para salvar la vida de un niño? Se levantó de su escritorio y caminó hasta la ventana. La ciudad brillaba abajo, miles de luces parpadeando en la oscuridad. Cada luz representaba una vida, una persona, una familia, todas luchando con sus propias batallas. ¿Cuántas otras Elenas había ahí afuera? ¿Cuántas madres desesperadas, trabajando 2 o 3 empleos, tratando de pagar tratamientos que no podían costear? ¿Cuántos Danieles, muriendo no porque la medicina no existiera, sino porque era demasiado cara? Roberto sintió algo cambiar dentro de él. Una determinación, un propósito que no había sentido en décadas. Al día siguiente, llamó a su abogado. Esto no terminaría con Daniel, no podía terminar con Daniel. Quiero establecer una fundación, dijo sin preámbulos, para ayudar a familias con niños que necesitan tratamientos médicos costosos. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Roberto, eso es. ¿Estás seguro? Más seguro de lo que he estado de algo en años. Quiero hacerlo bien. Quiero que sea transparente, eficiente, quiero que realmente ayude a la gente. Tengo tiempo. Y finalmente tengo un propósito. Eso va a requerir mucho tiempo. Mucha dedicación. Durante las semanas que siguieron, Roberto se dividió entre supervisar la creación de su fundación y visitar a Daniel en el hospital. Comenzó a ir todos los días. Al principio, solo se quedaba unos minutos. Saludaba, preguntaba cómo estaba. Se marchaba. Pero gradualmente, las visitas se hicieron más largas. Se sentaba junto a la cama de Daniel, y hablaban. Sobre todo y nada. Sobre fútbol. Sobre películas. Sobre los sueños de Daniel de ser astronauta cuando creciera. ¿Crees que podré serlo?, preguntó Daniel un día. ¿Aunque esté enfermo? Roberto miró a ese niño pequeño, calvo por la quimioterapia, con tubos en sus brazos y máquinas pitando a su alrededor. Creo que puedes ser lo que quieras ser, dijo con firmeza. Esta enfermedad no te define. Es algo que estás atravesando, no algo que eres. ¿De verdad? De verdad. Y cuando te mejores, porque te vas a mejorar, vas a poder hacer todo lo que sueñes. Daniel sonrió, esa sonrisa sin dientes delanteros que ahora Roberto conocía tan bien. Entonces voy a ser astronauta, y voy a nombrar una estrella como tú. ¿Como yo? Sí. La estrella Roberto. Para que siempre te recuerde. Roberto sintió un nudo en la garganta. Tuvo que voltearse para que el niño no lo viera limpiar una lágrima. Los tratamientos fueron brutales. Hubo días malos, días donde Daniel estaba tan débil que apenas podía abrir los ojos, días donde vomitaba sin parar, días donde Elena lloraba en el pasillo, pensando que había perdido a su hijo. Elena estaba en la puerta, observándolos. Cuando sus ojos se encontraron, ella le sonrió, una sonrisa de agradecimiento tan profunda que no necesitaba palabras. Pero Roberto estaba ahí. Siempre. Sosteniéndola cuando necesitaba llorar, trayendo café cuando llevaba demasiadas horas sin dormir, sentándose con Daniel cuando Elena necesitaba ir a casa a ducharse y cambiarse. No tiene que hacer esto, le dijo Elena una noche, después de un día particularmente difícil. Estaban sentados en la cafetería del hospital, bebiendo café aguado de máquina. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hace? Miró a Elena. Porque por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que importa. Porque cuando veo a Daniel luchar, cuando veo su valentía, me recuerda que la vida es más que negocios y dinero y reglas estúpidas. Roberto pensó en la pregunta. La verdadera respuesta. No, ustedes me salvaron de convertirme en un hombre completamente vacío. Me salvaron de morir solo y amargado en esa casa grande, sin haber hecho nada bueno en el mundo. Y porque ustedes me salvaron. Nosotros lo salvamos, usted nos está salvando a nosotros. Me dieron un propósito, una razón para levantarme en las mañanas, una razón para usar mi riqueza en algo que realmente importa. Elena tomó su mano a través de la mesa. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Gracias, susurró, por ver más allá de mi retardo, por ver a mi hijo, por vernos como personas. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de ser mejor. Su color volvió. Las ojeras bajo sus ojos se desvanecieron. Comenzó a comer más, a reír más, a tener energía para jugar videojuegos con las enfermeras. Pasaron 2 meses. Abril se convirtió en mayo. Los árboles florecieron. Las lluvias disminuyeron. Y lentamente, milagrosamente, Daniel comenzó a mejorar. Y luego el miércoles 1 de mayo, el doctor Morales los llamó a su oficina con una expresión que Roberto no había visto antes.
Los últimos análisis de sangre son prometedores, dijo, mostrándoles números y gráficos que Roberto no entendía completamente. El conteo de células cancerosas ha disminuido significativamente. El tratamiento está funcionando. Esperanza. Elena se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. Significa que Daniel está respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento. Si continúa así, podríamos estar hablando de remisión completa en unos meses. Roberto sintió como si un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando se levantara de sus hombros. Se recostó en su silla, cerrando los ojos, dejando que el alivio lo inundara. ¿Lo escucharon?, dijo Elena, riendo y llorando al mismo tiempo. Va a estar bien, mi bebé va a estar bien. Se volteó hacia Roberto y lo abrazó. Él la abrazó de vuelta, sin importarle las lágrimas que corrían por sus propias mejillas. Lo logramos, murmuró Elena contra su hombro. Lo salvamos. Cuando se lo dijeron a Daniel, el niño gritó de alegría con toda la fuerza que sus pequeños pulmones permitían. Abrazó a su madre. Abrazó a Roberto. Abrazó a las enfermeras. Abrazó al doctor Morales. No, dijo Roberto, sosteniéndola. Tú lo salvaste. Tu amor, tu determinación, tu negativa a rendirte. Yo solo tuve la suerte de poder ayudar. Voy a poder ir a casa, gritaba. Voy a poder volver a la escuela. Voy a poder jugar fútbol. Poco a poco advirtió el doctor Morales, pero estaba sonriendo. Todavía tienes algunos meses de tratamiento. Pero sí, vas a poder hacer todas esas cosas. Esa noche, Roberto regresó a su casa. La misma casa grande y vacía que había sido su prisión por tantos años. Pero ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un hogar. No porque algo hubiera cambiado físicamente. Los mismos muebles, las mismas paredes, el mismo silencio. Pero él había cambiado. Ya no era el hombre duro y frío que medía todo en términos de eficiencia y reglas. Era alguien diferente, alguien mejor. Se sirvió un whisky y se sentó en el sillón de la sala, mirando las fotos en la repisa. Fotos de Mariana. De sus hijos cuando eran pequeños. Una vida que había tenido y perdido, porque se había enfocado en las cosas equivocadas. Tomó su teléfono. Marcó un número que no había marcado en años. ¿Patricia? Hola, respondió una voz femenina. Hubo una pausa. Su hija, 35 años, a quien no había visto en 3 años, porque estaban peleados por algo tan estúpido que ni siquiera recordaba el motivo. ¿Papá? Sí, soy yo. La preocupación en su voz lo lastimó. Que lo primero que su hija asumiera fuera que algo malo había pasado. ¿Está todo bien? ¿Estás enfermo? No, no estoy enfermo. Solo quería llamar. Quería escuchar tu voz. Otra pausa, más larga. No entiendo. Hace años que no llamas. Lo sé. Y lo siento. Lo siento mucho, Patricia. He sido un padre terrible. He priorizado todo excepto lo que realmente importaba. ¿Papá? No. Déjame terminar. Por favor. He tenido una experiencia que me abrió los ojos, que me hizo ver lo que he estado haciendo mal, lo que he perdido. Roberto tomó aire profundamente. No puedo recuperar el tiempo perdido. No puedo deshacer todos los errores que cometí. Pero quiero intentar. Quiero conocer a mis nietos. Quiero ser parte de tu vida otra vez. Si me lo permites. Escuchó un sollozo del otro lado de la línea. ¿De verdad?, preguntó Patricia con voz quebrada. De verdad. Te extraño, hija. Los extraño a todos. Nosotros también te extrañamos, papá. Hablaron durante 2 horas. Roberto escuchó sobre la vida de Patricia, su trabajo, su esposo, sus 2 hijos que Roberto apenas conocía. Los problemas, las alegrías, todo lo que se había perdido por ser demasiado terco para dar el brazo a torcer. Cuando colgaron, con la promesa de verse el siguiente fin de semana, Roberto se quedó sentado en el silencio de su sala, sosteniendo el teléfono, sintiéndose más completo de lo que se había sentido en años. Todo por una mujer que llegaba tarde. Por un niño enfermo que nunca había conocido. Por una lección de humanidad que llegó demasiado tarde en la vida. Pero no tan tarde como para no poder cambiar. Los meses siguieron pasando. Daniel continuó mejorando. En julio, le dieron de alta del hospital. Todavía necesitaba revisiones regulares y tratamientos ambulatorios, pero podía estar en casa. La primera noche que Daniel durmió en su propia cama después de meses en el hospital, Elena llamó a Roberto llorando de felicidad. Está en casa, decía entre sollozos. Mi bebé está en casa. Me alegro tanto por ustedes. Esto no habría sido posible sin usted. Sin su ayuda. Sin su ayuda. Sin su ayuda.
Humanidad, completó Roberto con una sonrisa. Sí, exactamente eso. El primer niño al que ayudaron fue una niña de 7 años, con un tumor cerebral. Sus padres eran inmigrantes sin papeles, sin seguro, sin recursos. Roberto pagó cada centavo de su tratamiento. En agosto, la fundación de Roberto fue oficialmente establecida. Fundación Esperanza para Niños la llamó. Elena aceptó ser parte de la junta directiva, compartiendo su historia, ayudando a otras familias que estaban pasando por lo que ella había pasado. El segundo fue un adolescente con una enfermedad rara que requería medicinas experimentales, no aprobadas en el país. Roberto utilizó sus contactos para importarlas. El tercero, el cuarto, el 10º, el 20º. La fundación creció. Otros empresarios se unieron, inspirados por la historia de Roberto, por su transformación de magnate frío a benefactor apasionado. El 25 de diciembre, Navidad, Roberto no estaba solo en su casa grande, como había estado cada Navidad durante los últimos 7 años. Para diciembre, habían ayudado a más de 50 niños, y Roberto se sentía más vivo de lo que se había sentido en toda su vida adulta. Su sala estaba llena de gente. Patricia y su familia, su hijo Andrés que había volado desde el extranjero, sus nietos corriendo por todas partes, llenando la casa con risas y gritos. Y en el comedor, ayudando a servir la cena, estaban Elena y Daniel. Daniel ya no estaba calvo. Su cabello había comenzado a crecer. Todavía estaba delgado, pero tenía color en sus mejillas, energía en sus movimientos, esa chispa de vida que la enfermedad había tratado de apagar, pero no había podido. Cuando se sentaron a cenar, Roberto se puso de pie con su copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció. Todos se callaron volteando hacia él. Miró alrededor de la mesa, a sus hijos, a sus nietos, a Elena y Daniel. «Este año», comenzó, y su voz se quebró ligeramente. «Este año aprendí algo que debí haber aprendido hace décadas. Aprendí que las reglas no son más importantes que las personas. Aprendí que la puntualidad no vale nada si carece de compasión. Aprendí que la riqueza es inútil si no se usa para hacer el bien». Sus ojos se detuvieron en Elena. Elena tenía lágrimas en los ojos. Daniel la abrazaba, sonriendo. «Y aprendí todo esto gracias a una mujer valiente que se negó a elegir entre su trabajo y su hijo, que llegaba tarde todos los días, no por irresponsabilidad, sino por amor, y gracias a un niño que me enseñó más sobre coraje y esperanza en unos meses de lo que había aprendido en 63 años». Levantó su copa más alto. «Así que brindo por los segundos robados que ahora entiendo que no eran robados en absoluto. Eran invertidos en lo único que realmente importa. El amor, la familia, la vida. Brindo por las segundas oportunidades, por la redención, por aprender que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir la humanidad sobre las reglas». «Salud», gritaron todos al unísono, levantando sus copas. Esta era la riqueza real, no el dinero en su cuenta bancaria, no las propiedades que poseía, no las empresas que había construido. Roberto bebió, sintiendo el calor del vino mezclarse con el calor en su pecho. Miró alrededor de la mesa, a todas esas caras que amaba, y se dio cuenta de algo. Esta mesa rodeada de personas que se preocupaban por él. Esta casa llena de risas. Este momento de gratitud y amor compartido. Esto era lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Y todo había comenzado con un simple acto de crueldad que se había transformado en el mejor error de su vida. Después de la cena, cuando la mayoría de los invitados se habían movido a la sala para abrir regalos, Roberto se encontró solo en la cocina con Elena. Ella estaba lavando platos a pesar de sus protestas de que no era necesario. «Es la costumbre», dijo con una sonrisa. «No puedo comer en una casa sin ayudar a limpiar». Roberto tomó un trapo y comenzó a secar los platos que ella lavaba. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo después de un momento. «Por supuesto». «¿Me perdonó alguna vez? ¿Realmente?». Elena dejó de lavar, se quedó quieta por un momento, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. «Sí», dijo finalmente. «Lo perdoné». «¿Cuándo?». «El día que vi a Daniel sonreír otra vez. El día que el doctor Morales dijo que estaba mejorando. Ese día me di cuenta de que si usted no me hubiera despedido, si yo no hubiera sentido esa desesperación, usted nunca habría visto, nunca habría cambiado, y Daniel nunca habría recibido la ayuda que necesitaba». Se volteó hacia él. «A veces las peores cosas nos llevan a los mejores lugares. Usted me lastimó, sí. Pero también me salvó, nos salvó. No sé si merezco esa generosidad». «Nadie merece nada, Roberto.
La vida no es sobre merecer, es sobre elegir. Y usted eligió ser mejor. Eligió ayudar. Eligió cambiar. Elena puso su mano mojada sobre la de él. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Y es suficiente. Roberto sintió lágrimas en sus ojos otra vez. Parecía estar llorando mucho últimamente. Pero ya no le avergonzaba. Gracias, murmuró, por darme esa oportunidad. Por enseñarme. Gracias a usted, por aprender. No todos lo hacen. Continuaron lavando platos en silencio cómodo, mientras en la sala se escuchaban risas y música navideña. Dos personas que habían comenzado como extraños, luego como empleador y empleada, luego como enemigos brevemente. Y ahora eran algo más. Familia, tal vez. O amigos. O simplemente dos almas que se habían ayudado mutuamente a encontrar el camino de vuelta a la humanidad. Daniel entró corriendo a la cocina, seguido por los nietos de Roberto. Roberto, ven a ver mi regalo. Es un telescopio de verdad. Ahora puedo ver las estrellas, y cuando sea astronauta, Roberto dejó caer el trapo que sostenía, y permitió que Daniel lo arrastrara hacia la sala. El niño hablaba sin parar, con esa energía inagotable que solo los niños sanos tienen. Porque ahora entendía. Los segundos importaban, pero no de la manera que había pensado, no como unidades de tiempo perdido cuando alguien llegaba tarde. Y Roberto escuchaba cada palabra, absorbiendo cada momento, agradecido por cada segundo, sino como momentos de vida, momentos de amor, momentos que nunca podrían recuperarse una vez perdidos. Pero ya no. Y él había estado perdiendo segundos durante décadas, perdiéndolos en negocios vacíos y reglas sin sentido, en frialdad y distancia, en la ilusión de que el control y la eficiencia eran lo más importante. Ahora cada segundo contaba de la manera correcta. El resto de esa noche fue perfecta. Imperfecta en su ejecución, los niños derramaron jugo en la alfombra cara, alguien rompió una copa de cristal, la cena se sirvió con media hora de retraso, pero perfecta en lo que realmente importaba. Amor, risa, conexión. Elena y Daniel fueron los últimos en irse. Daniel estaba medio dormido en los brazos de su madre, pero logró levantar la mano y despedirse. Cuando todos se fueron, mucho después de la medianoche, Roberto se quedó de pie en su puerta principal, despidiéndose con la mano mientras los automóviles se alejaban. Feliz Navidad, Roberto. Te quiero. Las palabras eran simples, dichas con la honestidad sin filtros de un niño. Pero golpearon a Roberto como un tsunami. Yo también te quiero, campeón. Te veo pronto. ¿Promesa? Promesa. Cuando su automóvil desapareció en la noche, Roberto cerró la puerta y se recostó contra ella. Su casa estaba en desorden. Había platos sucios en el fregadero, papel de regalo esparcido por toda la sala, manchas en la alfombra. Y era hermoso. Era vida, real y desordenada y perfecta en su imperfección. Ojalá estuvieras aquí para ver esto, le dijo a la fotografía. Ojalá pudieras ver en quién me he convertido. O tal vez, en quién estoy tratando de convertirme. Subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama. Del cajón de su mesa de noche sacó una vieja fotografía. Mariana, sonriendo, con el sol de verano brillando en su cabello. Puso la fotografía de vuelta en el cajón. Los años que siguieron fueron los mejores de la vida de Roberto. Gracias por amarme, cuando era difícil de amar. Espero que estés orgullosa del hombre que estoy aprendiendo a ser. Se acostó en la cama, completamente vestido, demasiado cansado para cambiarse, y por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en el rostro. Daniel entró en remisión completa. Volvió a la escuela. Se unió a un equipo de fútbol infantil. Siguió soñando con ser astronauta. Y Roberto estuvo ahí en cada paso, en cada juego, en cada presentación escolar, en cada revisión médica. La fundación creció. Ayudaron a cientos de niños. Miles, eventualmente. La historia de Roberto se volvió conocida. Lo entrevistaron en televisión, escribieron artículos sobre él en periódicos. El millonario que aprendió a ser humano, decía uno de los titulares. Elena continuó trabajando para él, pero su relación había evolucionado mucho más allá de empleador y empleada. Era parte de la familia. Sus opiniones importaban, sus historias eran escuchadas, su presencia era valorada, no por lo que hacía, sino por quién era. Roberto se rió cuando lo leyó. No era inexacto. Roberto se reconcilió completamente con sus hijos. Conoció a sus nietos. Se convirtió en parte activa de sus vidas. Fue el abuelo que siempre debió haber sido. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en relaciones. Que el éxito no se cuenta en empresas, sino en vidas tocadas.
que el poder real no viene de controlar a otros, sino de empoderarlos. Y aprendió, cada día, cada interacción, cada momento. Aprendió a reír más, a llorar cuando era necesario, a admitir cuando estaba equivocado, a pedir perdón, a dar abrazos. Y aprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la vida sobre las reglas. Aprendió que las reglas eran importantes, pero la compasión era esencial, que la eficiencia tenía su lugar, pero la humanidad siempre debía venir primero, que los segundos perdidos en mostrar bondad nunca estaban realmente perdidos. Todo porque una mujer llegó tarde, porque él tomó la decisión más cruel de su vida, y porque esa crueldad le mostró exactamente quién no quería ser. 3 años después de aquella mañana de marzo cuando despidió a Elena, Roberto se encontró sentado en el mismo comedor, a la misma mesa, mirando el mismo reloj de pared. Eran las 7:20 de la mañana. Elena entraba por la puerta trasera, riendo al teléfono, hablando con alguien. Llegaba tarde otra vez, por razones completamente diferentes esta vez. El tráfico había sido terrible. Miró a Elena con cariño, esperó pacientemente. Y cuando ella colgó el teléfono y entró al comedor con una disculpa en los labios, él simplemente sonrió. Pero Roberto no miró el reloj con irritación. Buenos días, Elena. ¿Cómo está Daniel? Bien, emocionado por su torneo de fútbol este fin de semana. Estaré ahí. Lo sé. Elena le sirvió café. Se sentó con él por unos minutos, como hacían todas las mañanas ahora. Hablaron, rieron, planearon el día. Y cuando Elena finalmente se levantó para comenzar su trabajo, Roberto miró el reloj otra vez. Las 7:32. Y no podría haber importado menos. Había llegado casi una hora tarde. Porque Roberto había aprendido la lección más importante de todas. La que le había tomado 63 años, una mujer valiente y un niño enfermo aprender. Y esa verdad simple había salvado no solo la vida de Daniel. Había salvado su propia alma. Las personas siempre, siempre, siempre valen más que los minutos en un reloj. No era que Daniel se había curado, aunque eso era milagroso. Y eso, se dio cuenta, era el verdadero milagro de esta historia. No era que Elena le había perdonado, aunque eso era extraordinario. Y al hacerlo, había encontrado algo que todo el dinero del mundo nunca podría comprar. Había encontrado el hogar. El verdadero milagro era que un hombre de 63 años, endurecido por décadas de frialdad y egoísmo, había redescubierto su humanidad. Y todo había comenzado con 15 minutos de retraso, y la peor decisión que había tomado en su vida. No un lugar, sino un sentimiento. Una red de personas que se preocupaban, que importaban, que hacían que la vida valiera la pena vivirla. Pero como Elena había dicho una vez, no hay mal que por bien no venga. A veces necesitamos romper completamente para poder reconstruirnos en algo mejor. Y mirando hacia atrás ahora, 3 años después, Roberto no podría estar más de acuerdo. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. A veces necesitamos lastimar a alguien profundamente para ver nuestro propio reflejo y darnos cuenta de en qué nos hemos convertido. Y del otro lado, había emergido como un hombre completamente nuevo. Roberto había hecho todas esas cosas. Había sido roto, había perdido, había lastimado. Un hombre que sabía que el amor importaba más que el dinero, que la compasión importaba más que las reglas, que la familia importaba más que los negocios, y que cada vida preciosa y única, era infinitamente más valiosa que cualquier cosa que el mundo pudiera medir. Esa era la historia de Roberto Santillán, el millonario que despidió a su empleada por llegar tarde, que la siguió en secreto, que descubrió la verdad que lo destrozó y lo reconstruyó. La historia de redención, de segundas oportunidades, de elegir ser mejor. Y más que nada era una historia de esperanza. Roberto cerró los ojos y escuchó los sonidos de su casa. Elena cantando suavemente en la cocina, el agua corriendo, el olor a café fresco. Esperanza de que nunca es demasiado tarde para cambiar, de que la crueldad puede transformarse en bondad, de que los errores pueden convertirse en oportunidades, de que incluso las almas más frías pueden volver a sentir calor. Porque esto era por lo que valía la pena vivir. Sonidos de vida, de presencia, de humanidad. Y sonrió,